Bienvenidos a este recorrido por el Derecho Internacional Público. Soy Lina Medina Tirado. Hoy exploraremos los fundamentos, la evolución histórica, los estados como actores clave y las fuentes que dan vida a este sistema jurídico esencial en un mundo globalizado. Comencemos. 1. Introducción al Derecho Internacional Público. En el vasto panorama de las relaciones globales, el derecho internacional público se erige como el pilar que regula las interacciones entre naciones soberanas. No es un simple conjunto de reglas abstractas, sino un sistema vivo que evoluciona con la sociedad internacional. Con más de 193 Estados miembros, las Naciones Unidas enfrenta a los 51 países que eran en 1945. Este derecho enfrenta desafíos inéditos en un mundo donde el comercio internacional superó los 28 billones de dólares en el 2022, según la ONU. Estas cifras destacan la necesidad de normas que promuevan la cooperación, la prevención y los conflictos. Nosotros entendemos el derecho internacional público como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los estados, otros actores internacionales, asegurando un marco de coexistencia pacífica y cooperación. A diferencia de los derechos nacionales que dependen de un gobierno central, este sistema es descentralizado, surgido de la práctica estatal y tratados mutuos. Su origen se remonta a interacciones antiguas, pero su forma moderna se consolida con la Paz de Westfalia en 1648, que marcó el fin de la era medieval y el surgimiento de los estados soberanos. En la práctica, este derecho abarca desde la resolución de disputas territoriales hasta la protección del medio ambiente global. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, ha resuelto más de 180 casos desde 1946, contribuyendo a la estabilidad en las regiones volátiles. En un mundo con más de 8.000 millones de habitantes, según el Banco Mundial, en el 2023, este derecho no solo coordina acciones estatales, sino que promueve valores humanos universales. La sociedad internacional como base. La sociedad internacional es un sustrato del derecho internacional público. No es homogénea, está marcada por desigualdades económicas y políticas. Por ejemplo, el 10% de la población en el país desarrollado controla el 60% de las riquezas global, según la Oxfam, en el 2023. Históricamente, esta sociedad ha evolucionado de un club europeo exclusivo a una entidad universal impulsada por la descolonización post-1945, que dio origen a más de 80 nuevos estados. La globalización ha intensificado las interdependencias. Las exportaciones mundiales crecieron en un 25% en el 2019 y en el 2022, según la OMC, exigiendo normas más robustas. Principios básicos del derecho internacional contemporáneo. Los principios básicos, esqueleto del derecho internacional público, derivan de la Carta de la ONU y la Resolución 2625 de 1970, que enumeran 7 principios fundamentales: la solidaridad soberana, la buena fe, arreglo pacífico de las controversias, prohibición del uso de las fuerzas, no intervención
cooperación y libre determinación de los pueblos. Ahí están los 7 principios. El principio de la igualdad soberana asegura que todos los estados tienen derechos iguales, aunque potencias como Estados Unidos, con un gasto militar de 877 millones de dólares en el 2022, según la CIPRI, dominen en una práctica. La prohibición del uso de la fuerza ha reducido guerras interestatales en un 40% desde 1945, según la Uppsala Conflict Program. La libre determinación de conflictos a independencias de más de 750 millones de personas desde 1945, según la ONU. Principios como los derechos humanos y la democracia, enfatizados en cumbres como la del milenio en el 2000, reflejan una evolución hacia la solidaridad global. Cuarto, funciones del derecho internacional público. El derecho internacional público cumple 3 funciones esenciales: mantener la paz, adaptarse a demandas globales y promover la integración. El mantenimiento de la paz, cooperación y la cooperación. La paz es la función primordial lograda mediante el arreglo pacífico de las controversias. La ONU ha mediado en más de 500 conflictos desde 1945. La cooperación a través de organismos como la OMC fomentan el desarrollo. El IPB global creció en un 3% anual gracias a tratados comerciales, según el Banco Mundial. En el 2023, integración y solidaridad. En un mundo interdependiente, el derecho internacional público integra mediante normas imperativas como la prohibición del genocidio. La Corte Penal Internacional ha procesado a más de 30 individuos desde el 2002, promoviendo justicia global. 5. Los estados, pilares de la sociedad internacional. En el entramado de las relaciones internacionales, los estados son el eje de la subjetividad jurídica global. Con 193 estados miembros en la ONU en el 2025 frente a los 51 que fueron en 1945, reflejan procesos como la descentralización, que libró a más de 750 millones de personas. Consideraciones generales sobre la subjetividad internacional. La subjetividad internacional es la capacidad de actuar como sujeto de derechos y obligaciones globales. Aunque los estados son los protagonistas coexistentes con lo más de 200 organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea, fenómenos como la disolución de la URSS en 1991, que creó 15 estados, o la de Yugoslavia, que generó 6, reflejan un polimorfismo en una subjetividad. En un mundo globalizado, problemas como el terrorismo, el hambre, que afectan a más de 28 millones de personas según la ONU, exigen cooperación multilateral.
Los elementos del Estado soberano. En un Estado soberano se requiere territorio, población y un gobierno efectivo. El territorio, que incluye áreas terrestres, marítimas y áreas, varía desde 17 millones de kilómetros desde Rusia hasta los 0,44 millones cuadrados del Vaticano. La población es esencial. India lidera la población con 1.463 millones de habitantes en el 2025, mientras Nauru tiene solo 10.000. Las minorías étnicas, el 8% de la población mundial, generan tensiones en un 15% de los estados. El gobierno debe mantener el orden interno y relaciones externas. La Declaración de 1970 afirma el derecho a elegir sistemas políticos, como el reiteró la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua en 1986. Dinámica del Estado. Los estados evolucionan mediante cambios territoriales, poblaciones gubernamentales. Ejemplos incluyen la pérdida territorial de Bolivia en 1904 o la reducción de la población de Paraguay tras la guerra de 1865 hasta 1870. El nacimiento de los estados ocurre por la unificación, como Yemen en 1990, o sucesión, como Sudán del Sur en el 2011. La extinción es rara. La absorción de Alemania Oriental en 1990 es uno de los casos. Reconocimiento de Estado. El reconocimiento declara la existencia de un Estado. Condiciones como la democracia son claves, como exigir la UE a exrepública yugoslava en 1991. En el año 2025, Kosovo es reconocida por 100 estados, pero no por Serbia. Sucesión de estados. La sucesión implica situaciones en responsabilidades territoriales. Con los convenios de Viena en 1978 y en 1983, guían tratados y deudas como la disolución de Yugoslavia, donde Serbia asumió el 38% de sus deudas. Las fuentes del derecho internacional público. Las fuentes del derecho internacional público son los pilares que dan forma a sus normas. En el año 2025, con más de 60.000 tratados registrados en la ONU, estas fuentes son esenciales para un mundo con 8.200.000 habitantes. Las ideas generales sobre las fuentes. El artículo 38 es Estatuto Tribunal Internacional de Justicia, enumera las fuentes primarias, tratados, costumbres y principios generales, con la jurisprudencia y la doctrina como medios auxiliares. El 70% de las normas internacionales derivan de tratados, pero la costumbre es vital en un 30% de los casos según la ONU. Examen de las fuentes. Los tratados como la Convención de Viena en 1969, ratificada por 116 estados. La costumbre como práctica aceptada como derecho aplica en áreas como la prohibición del uso de la fuerza. Los principios generales como el Pacta Sunt Servanda son citados
en el 40% de las resoluciones del TIJ, jurisprudencia internacional. La jurisprudencia, un medio auxiliar, interpreta normas. El TIJ ha emitido más de 180 sentencias contenciosas hasta el 2025, influyendo en el 70% de las disputas globales. Otros tribunales, como la Corte Penal Internacional, han emitido 30 órdenes de arresto. La doctrina científica, como opciones de publicistas, guía interpretaciones, informes de la Comisión de Derechos Internacional han codificado el 40% de las normas contemporáneas. Conclusiones. El derecho internacional público es un instrumento dinámico que navega en una sociedad global diversa y compleja. Hemos explorado sus conceptos, la centralidad de los estados y las fuentes que los sustentan, respaldos por datos como los 193 estados de la ONU, los 60.000 tratados y los 186 casos de la TIJ. En un mundo con crisis como el cambio climático, que generó pérdida de 280.000 millones de dólares en el 2022, y la migración de 281 millones de personas, fortalecer este derecho es crucial para la paz y la justicia global. Invitamos a reflexionar. ¿Podrán el derecho internacional público y los estados evolucionar para equilibrar soberanía y cooperación en un futuro sostenible? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Gracias.